Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida un día más al canal de Trainology, al lugar donde exportamos la ciencia. Mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y en este vídeo te voy a explicar cuáles son los 3 consejos que tendrías que seguir basados en la biomecánica para poder sacar el máximo partido a tus ejercicios de hombro. Este vídeo lo hago porque yo he sido el primero que cuando he pillado los ejercicios más famosos por y para estimular el hombro, me ha ocurrido que por más que metía series, pues tampoco notaba un estímulo increíble. ¿Qué va a ocurrir cuando termines de verlo? Pues muy sencillo, que desde la primera serie vas a conseguir un estímulo y una congestión muy, pero que muy buena. Todo lo que te voy a comentar está basado en la biomecánica, que ya sabemos que es la parte de la ciencia del entrenamiento que estudia cómo afectan las fuerzas a las articulaciones, a los músculos, y por lo tanto en base a ella podemos determinar qué estrategias o qué posiciones son mejores para poder estimular más o menos un grupo muscular. A partir de aquí seguramente te haya ocurrido que llegas al gimnasio, vas a plantear tu entrenamiento de hombro y te das cuenta de que tienes diferentes opciones. La primera es coger muchos ejercicios y meter pocas series en cada uno de ellos, intentando dar una variabilidad muy pero que muy grande. Otra es coger pocos ejercicios e intentar meter más series, y también hay pues diferentes tendencias que dicen, oye, coge pocos ejercicios y también coge pocas series. Ahora, ¿por qué existen estas tendencias en las que cogemos pocos ejercicios y pocas series? Para poder coger el máximo estímulo en cada repetición y por eso mismo no necesitar de meter muchas series y muchos ejercicios. Ojito, porque yo he sido el primero en pillar cada uno de estos caminos, que si muchos ejercicios pocas series, que si pocos ejercicios muchas series, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que te das cuenta de que realmente no es cuánto tienes que hacer, sino que primero tienes que asentar muy bien el cómo. Y es por eso, por lo que en estas 3 claves biomecánicas vas a entender el cómo deberías aplicar diferentes herramientas en ejercicios por y para el deltoides anterior, el deltoides medial y el deltoides posterior, que sabemos que son las 3 zonas del deltoides que conforman el deltoides en sí, en su totalidad, el grandísimo deltoides. Ahora bien, como te decía antes, para poder entender todo esto tenemos que basarnos en la biomecánica. Y el primer tip que te quiero dar por y para mejorar el estímulo en el deltoides anterior es el siguiente. Uno de los principales fundamentos para poder sacar el máximo partido a cada uno de los ejercicios es tener el máximo rango de recorrido posible en el cual esa parte del músculo se vea involucrada. Es decir, que si vas a hacer unas elevaciones frontales con mancuerna, vamos a intentar buscar el máximo rango de recorrido posible. Pero no nos olvidemos de que estamos hablando del hombro, que el hombro es una de las estructuras articulares más complejas que hay en nuestro cuerpo y el cual depende en gran parte de cómo funcionen otras estructuras articulares que estén cerquita de él, como por ejemplo la zona torácica. Uno de los principales problemas u errores que comete la gran mayoría de la gente que empieza a hacer elevaciones frontales es que, teniendo en cuenta que la fuerza que nos quiere generar la mancuerna, la barra, lo que sea que estemos utilizando para poder hacer las elevaciones frontales, esa fuerza nos quiere llevar los hombros hacia abajo y generar una flexión torácica, esta flexión torácica nos va a reducir el rango de recorrido que podemos generar en una flexión de hombro. Y esta misma carga que nos genera una flexión torácica nos va a comprometer un poco la eficiencia del levantamiento, sobre todo por 2 cosas en concreto. La primera, porque en el caso de que quieras hacer unas elevaciones frontales con un rango de movimiento completo, vas a tener un ligero problema, y es que ten en cuenta que el grado de movilidad de flexión de hombro está directamente relacionado con el grado de flexión y extensión torácica. De hecho, necesitamos de la extensión torácica para poder llegar a un rango completo de flexión de hombro. En el caso de que no generes esta extensión torácica mientras que haces tu levantamiento de elevaciones frontales, vas a reducir el rango de movilidad al cual tu hombro va a poder llegar, y en el caso de que consigas llegar a ese rango de movilidad va a ser porque estás sacrificando la estabilidad de tu hombro, aumentando el riesgo de lesión. Y el segundo punto tiene que ver tanto con la comodidad de hacer el ejercicio como con la eficiencia a nivel mecánica de realizar el mismo ejercicio. Te pongo un pequeño ejemplo. Obviamente es bastante más incómodo hacer unas elevaciones de hombro de esta forma que hacer unas elevaciones de hombro generando esa extensión torácica. Ya no solo eso, es que ten en cuenta que el hombro, la articulación glenohumeral, es una articulación que está compuesta por 2 segmentos. Uno, que es el húmero, y el otro, que es la escápula. El húmero se inserta en lo que se llama la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Qué pasa? Pues que cuando nosotros cambiamos nuestra posición de la caja torácica, la escápula también cambia su posición. Por ejemplo, la escápula, cuando hacemos una flexión torácica, genera un movimiento de inclinación anterior de la misma. Eso significa que el levantamiento va a partir con el deltoides anterior un poquito más acortado. Tener el deltoides anterior un poquito más acortado significa que no llegamos a ese punto de estiramiento que en la mayoría de los ejercicios se intenta llegar para poder tener un poquito más de beneficio en cuanto al estímulo y por tanto la hipertrofia. Por lo tanto, y concluyendo con este primer tip biomecánico para poder mejorar el estímulo en tu deltoides anterior, haz tus elevaciones frontales manteniendo una extensión torácica.
El segundo punto tiene que ver con la zona lateral del deltoides y vamos a irnos a un contexto en el cual vamos a hacer las míticas elevaciones laterales, pero con polea. En este punto vamos a comparar la eficiencia mecánica de un levantamiento de elevaciones laterales con polea teniendo o bien el cable por detrás de nosotros o bien el cable por delante de nosotros. Aquí ocurren varias cosas. Lo primero es que si nos sigues en redes sociales seguramente sepas cuál es la respuesta, porque hace poquito subí unas historias y una publicación hablando sobre esto mismo. Si no nos sigues, pues ya sabes que lo puedes hacer por aquí abajo. ¿Y qué es lo que ocurre en esta parte? Cuando hacemos unas elevaciones laterales con polea, con la polea por delante nuestra, con el cable de la polea por delante nuestra, lo que ocurre es que realmente no vamos a conseguir mantener una alineación entre la línea de fuerza del cable de la polea con nuestras fibras, y ya no solo con eso, sino que el cable de la propia polea va a estar por delante de la articulación. Cuando yo tengo un cable por delante de la articulación y la fuerza viene hacia acá, lo que me quiere generar es este movimiento. Por lo tanto, mientras que estoy haciendo las elevaciones laterales, voy a tener que estar con la musculatura que evita este movimiento, es decir, que hace el movimiento contrario, en este caso una abducción horizontal, también tensa, contraída, aplicando fuerza para evitar que se produzca, como te digo, ese movimiento. ¿Esto qué significa? Pues que si el cable lo pones por delante tuyo, obviamente vas a estimular el deltoides lateral, pero también vas a tener al deltoides posterior activado. Y esto reduce la eficiencia en cuanto al estímulo en el propio deltoides lateral. Ahora bien, si el cable va por detrás tuya y te ladeas un poquito, conseguiremos mejorar esa alineación entre el propio cable, el propio brazo y a su vez las fibras del deltoides lateral. Por tanto, tendremos un ejercicio muy, pero que muy bueno. Y el tercer y último tip, si el primero ha ido para el deltoides anterior, el segundo para el deltoides lateral, el tercero lo vamos a destinar, obviamente, al deltoides posterior. Verás, la mayoría de personas hacen sus ejercicios de deltoides posterior bastante mal, pero sobre todo porque no tienen esta información que te voy a contar ahora. Y es que el deltoides posterior se encarga principalmente de movilizar el húmero. Este músculo tiene una de sus partes ancladas a la propia escápula y la otra está anclada al húmero. Y esto nos da una pista muy interesante para saber cómo tenemos que ejecutar el ejercicio para sacar el máximo estímulo. Lo que deberíamos hacer sería mantener la escápula completamente fija y movilizar el húmero. La mayoría de personas no hacen esto. ¿Y por qué no lo hacen? Pues porque si te das cuenta, el mítico movimiento que hemos hecho para intentar estirar el deltoides posterior ha sido coger la mano y llevárnosla hacia este punto, arrastrando la escápula por la parrilla costal. En ningún momento nos han dicho que para poder estirar correctamente el deltoides posterior tenemos que mantener la escápula fija a nuestra parrilla costal y a partir de ahí hacer el movimiento. No vamos a tener tanto rango de movimiento, obviamente, pero vas a sentir mucho más estímulo en el deltoides posterior. Por eso mismo, si sientes más estímulo, bueno, más que estímulo, estiramiento en el deltoides posterior, limitando este movimiento de la escápula, imagínate lo que va a ocurrir cuando limites el movimiento de la escápula y le pidas al deltoides posterior que ahora sí que sí movilice el húmero. Obviamente, lo que va a pasar es que vas a sentir muchísimo más estímulo. ¿Te acuerdas cuando hemos empezado el vídeo y hemos hablado de la cantidad de caminos que teníamos para poder estimular correctamente el hombro? Bueno, pues como ves, ya hemos conseguido avanzar en nuestro camino por la maravillosa senda de la biomecánica y a partir de ahora ya vas a tener muy pero que muy claro qué tres pilares tienen que estar 100% en cada uno de los ejercicios para cada parte del deltoides y por lo tanto sacarle el máximo partido. A partir de aquí tienes dos opciones: aplicar esto y por tanto conseguir incluso reducir el número de series que necesitas para poder estimular tu músculo y por tanto ganar más tiempo incluso en el gimnasio para poder tocar otros grupos musculares, para poder hacer otras cosas, o mismamente pues salir antes del gym porque estás muy pero que muy liado, o seguir haciendo lo que llevabas haciendo hasta ahora y seguir metiendo series y series y series y no llegar a ningún lado. Yo solo espero que tomes la decisión correcta, estoy seguro de que lo vas a hacer y a partir de aquí solo me queda recordarte una cosa, y es que en el caso de que quieras saber un poquito más acerca de biomecánica y este tipo de cositas para poder aplicarlas ya sea o bien en tu contexto o bien en el contexto de tus clientes, te hemos dejado aquí abajo un pequeño cuestionario para que lo rellenes y una vez que lo rellenes y nos cuentes pues un poquito, pues oye, eres atleta, eres entrenador, qué objetivos tienes, nuestro equipo de admisión de alumnos se pondrá en contacto contigo y te comentará pues cuál es de las formaciones que tenemos la más indicada y la mejor para ti para poder cumplir ese objetivo. Así que nada, puedes rellenar aquí abajo el cuestionario y en el caso de que te haya gustado el vídeo, ya sabes que se agradece mogollón tu manita arriba, suscríbete si no lo estás para ver el vídeo semanal que publicamos todas las semanas y si tienes cualquier duda la puedes dejar también abajo en los comentarios. Ya sabes que un día más, Álvaro Guzmán retransmitiendo por y para Trainology. Se me cuidan.